Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Expresión Univa, este programa que surge por parte de la Universidad del Valle de Atemajac para todo el sistema Univa y público en general. Estamos muy contentos de que sigas nuestras transmisiones porque pues, nos damos a la tarea de poner nuestro granito de arena en la cultura y en la sociedad. Mi nombre es Carla Quiñones, te doy la más cordial bienvenida y también te presento a mi amigo y compañero Miguel Camarena. Miguel, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Carla, pues muy contento de estar en otra edición más de Expresión Univa y pues vamos a darle. El día de hoy nos encontramos en un recinto bastante especial. Ahorita nos vamos a contextualizar un poquito más con imágenes, con información, con la invitada del día de hoy. También saludamos al detrás de cámaras en producción a nuestra compañera Alejandra Reyes, que como siempre nos trae ya habíamos dicho, desde espacios muy recónditos e inhóspitos. hasta espacios muy culturales y hasta ricos. Sí. Nos hace falta visitar un lugar gastronómico y así como... Pues ahí ya te escuchó Ale, seguramente Ale. Estará viendo la opción más viable. Bueno, el día de hoy nos encontramos en el Museo Raúl Anguiano con su directora, María Fernanda Matos Moctezuma, y te voy a dar un poquito de su contexto para que sepan la personalidad que el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe en este programa. Cursó la maestría en Arte Moderno y Contemporáneo y se ha dedicado por más de 30 años a la investigación y promoción de las artes plásticas, especialmente de artistas de aquí del estado de Jalisco. Tuvo a su cargo durante 8 años la dirección del CEDART Guadalajara. José Clemente Orozco fue directora de Artes Plásticas de la Secretaría de Cultura de Jalisco y del Instituto Cultural Cabañas. Ahí también yo tuve ahí algunos diplomadillos muy padres en la escuela. Fue directora del Museo de Puebla en la Ciudad de México. Dirigió el Museo del Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de San Carlos. Autora de varios textos, entre los que se encuentra Locura y Muerte, El horror y lo sublime en la pintura de Marta Pacheco, publicado por el Colegio Jalisco, y el catálogo razonado de la colección del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Es investigadora, curadora independiente y miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Déjenme checar el dato, me diste la opción, ¿verdad? Corresponsalía, no, tú me pusiste el cambio. De corresponsalía de Guadalajara. Pequeño boicot. Sí, pequeño boicot. Poquitos que aquí nos jugamos. María Fernanda, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias a ustedes por visitarnos en este museo. Oye, María Fernanda, pues un gusto. Le platicaba hace... ¿Perdón? Un amplio bagaje primero de su... No, sí, leo que cuando Vidal, al que le mandamos un saludo, que también por aquí anda, nos comentaba esta posibilidad de entrevistar a María Fernanda. Pues nos asustamos cuando vimos su currículum, ya de cuando hay cámara, ¿no? Vamos a ir ahí, esperemos no, ¿cómo se llama? No patinarnos. Sí, tanto, porque sí da nervios, y bueno, pues qué gusto conocerte, María Fernanda. No, pues encantada de tenerlos aquí, vengan más seguido. Pues sí, la verdad sí, se ve medio solo aquí, pero creo que vamos a tener que venir más seguido para platicar contigo y que además seguramente tienes horas y horas de plática para contarnos. Y ya vi que investigadora, escritora, híjole, ¿qué más te falta hacer, María Fernanda, no? Entonces, oye, pues para iniciar con digamos, el guión que tenemos establecido, háblanos un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegué? Qué interesante. Justamente en estos días he estado pensando en esa situación. ¿Cómo va uno teniendo una trayectoria en la vida? ¿Cómo hay situaciones que te van llevando a realizar ciertas acciones y encaminarte por una línea? Y cuando volteas a ver, hay todo un camino en donde hay ciertas coincidencias, donde hay ciertas personas, donde hay ciertas situaciones que te hacen elegir un camino, irte por un lado más que por otro, ¿no? Yo la verdad que mis dos inclinaciones primeras fueron siempre las artes plásticas, pero paralelamente, fíjate que siempre me interesó la psicología, especialmente el psicoanálisis.
Y empecé estudiando artes plásticas en una escuela maravillosa de poca duración, que fue en la Ciudad de México, en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Iberoamericana, que estaba entonces en una vieja hacienda, una casona preciosa, que ocupa actualmente ese restaurante San Angelín. Si alguno ha estado en la Ciudad de México y conoce ese restaurante, era nuestra escuela que tenía como rector a Felipe Pardinas, un gran historiador del arte, y teníamos como director de artes plásticas nada menos que a Matías Geritz. Matías Geritz, pues toda una personalidad dentro de la cultura en México, como él llega invitado a Guadalajara, justamente por la Universidad de Guadalajara en los años 50, y va a ser un maestro pues, especializado en educación visual, que tuvo una gran influencia aquí en Jalisco y que tuvo una gran influencia en la Ciudad de México. Entonces tuve esa fortuna de estudiar artes plásticas en esa universidad, y después mi camino más que como artista se fue más inclinado como hacia el análisis de las obras, a la historia del arte. Como artista pues no resulté muy buena, aunque hago mis cositas, pero no te creas que me encante. Fuiste la juez más feroz de tu vida que te encontraste, ¿no? Sí, exactamente. Pero está bien, ¿no? Luego hay unos pelados ahí que hacen poco y lo venden como mucho, ¿no? Pues sí. Y fíjate, aquí en Guadalajara, porque yo vine a Guadalajara, yo no soy de aquí, pero como si fuera, porque para mí ha sido pues mi segundo espacio, mi segundo lugar. Yo venía de la Ciudad de México y me vine muy jovencita aquí crecieron mis hijos. Bueno, tengo un hijo tapatío. Yo me vine a vivir a Guadalajara en los años 60, alrededor de los 68, 67, 68. Entonces, realmente mi vida la he hecho aquí, y aquí estudié psicología en el ITESO. Me eché 5 años como psicóloga, lo cual nunca he ejercido para beneficio de la patria. Sí. Tú también. Sí, hay que hacerse a un lado, ¿no? En lugar de poner la pierna para que alguien se tropiece, ¿no? Oye, María Fernanda, ¿y aquí entonces conociste a tu esposo, me imagino? ¿O ya venías enamorada desde la Ciudad de México? Bueno, yo vine ya casada acá, pero enviudé y tuve un segundo esposo, del cual también enviudé. Entonces me dicen mis hermanos que qué manita tengo. ¿Qué está pasando ahí, verdad? No, bueno, estoy bromeando. Sí, claro. Y así fue como llegaste hasta lo que hoy eres, que eres una curadora, analizas la obra de arte. Desde esta visión cultural tan amplia, que incluso lo podemos checar en tu currículum, María Fernanda, ¿para ti hay una diferencia entre la cultura llamada alta cultura y la cultura de masas? Y si hay esta diferencia, pues ¿cuáles son las que más se distinguen, o por qué se habrán que distinguir? Mira, yo creo que ahorita los medios de comunicación permiten masificar las actividades culturales, lo cual no es lo mismo que la cultura de masas y lo que se llama alta cultura. Yo creo que esa es una barrera muy chiquita, muy difícil. O sea, la cultura de masas se entiende más como esta cultura no tanto artística sino comercial, ¿no? Algo que invite a la gente, que participe, pero finalmente continuamente se están tocando estos dos puntos, porque ese concepto de alta cultura, pues yo creo que ya pasó a la historia, ¿no? La cultura es una, y la cultura popular pues es justamente la que le da fuerza también y le da contenidos muchas veces al arte, ¿no? Entonces es una barrera, la verdad, tan delgada, que lo podemos ver tanto en la música como en la artesanía, como en la pintura, como esa barrera es muy delgadita, ¿no? Como vemos, como hay autores maravillosos y cantantes y todo, que son realmente unos grandes artistas, y lo mismo en el arte popular, vemos maravillas que son, o sea, hay esa categorización de arte y artesanía, y a veces estamos hablando de lo mismo, ¿no? Hay productos que aunque se hagan repetidamente por generaciones,
cada artesano lleva su huella y su sello, entonces creo que se diluye mucho esas barreras, ¿no? Digamos que seguimos con la escuela de la Bauhaus, en donde surgen pues también las... Bueno, mira, ahorita que hablas de la Bauhaus, justamente Matías Geritz fue un egresado de la Bauhaus y él lo que pretendía hacer cuando dirigió la Escuela de Artes Plásticas allá en México y después él estuvo en la UNAM, era justamente involucrar estas diferentes expresiones, tanto artesanales como artísticas y hacerlas una, ¿no? Toda esta cuestión del arte utilitario, pero aplicando el arte a los objetos de utilidad doméstica, ¿no? Entonces, creo que desde luego hay cosas que sí debemos involucrar, sí, pero sigue habiendo este otro arte por el arte o estas expresiones artísticas que no están ligadas a el objeto utilizable, ¿no? Sí, luego se encuentra uno ahí, algunos incluso artistas que dicen que el arte entre más inútil es más arte, ¿no? Y hay ese tipo de frases o definiciones que se generan o que uno se encuentra. También creo que en esta parte, María Fernanda, creo, como bien decías, creo que también esta ya tan mentada posmodernidad comienza a reflejarse o a verse concretamente en estas, digamos, fusiones que pareciera hay entre la cultura alta o la cultura pop y la cultura, digamos, como más encriptada, más, digamos, más exigente. Pareciera que hoy ya se conectan, se relacionan, ¿no? Entonces, en ese sentido también me parece interesante, o más bien, no sé qué piensas tú en el sentido digamos, de la, ¿cómo le podemos llamar? Vaya. No necesariamente lo pop es de mala... ¿Cómo le puedes nombrar? ¿Tú qué adjetivo utilizas? Yo utilizaría calidad, pero me queda claro que no es calidad. Mira, es que el arte, yo creo que en todas las épocas ha habido siempre distintas manifestaciones. Lo que pasa es que como a veces prevalece lo que antes se llamaba o se siguen llamando los estilos, que ya más bien se habla de épocas, de tendencias, ¿no? Pero siempre va a haber van a haber distintas formas de interpretar y de manifestar el arte que van a coincidir, ¿sí? Por ejemplo, el pop art, pues que es el arte popular, ya sabemos, por ejemplo, que Andy Warhol fue el que hizo toda esta cosa con las cosas de consumo, con las latas Campbell, pero el arte popular en México, pues fue también la base de toda la escuela mexicana. Lo que pasa es que son distintos enfoques del arte, ¿no? Y distintos enfoques de lo popular, pero el arte de la escuela mexicana pues se basa muchísimo en las tradiciones, en las costumbres populares, ¿no? Y este arte pop llamado, que surge en Norteamérica con estas tendencias y que después va a haber también estas tendencias del hiperrealismo, estas tendencias del uso de la cámara fotográfica, todo eso es válido, todos son expresiones que pueden convivir dentro de un mismo tiempo histórico, pero desde luego que hay tiempos históricos en donde surgen nuevas cosas, surgen nuevas propuestas que rompen paradigmas anteriores, ¿no? Entonces esa es la parte como interesante de cuando surge una nueva propuesta, ¿no? Cuando surge el impresionismo, termina con el academicismo y busca más bien la cuestión de la luz, y así si vamos viendo los periodos, como cada época pues va presentando una propuesta tal vez nueva, donde también tiene que ver los avances y el conocimiento de la gente. La tecnología, por ejemplo, pues ha evolucionado también las técnicas artísticas, ¿no? Sí, ¿y la moda qué papel juega en todo digamos, estas tendencias? ¿Y qué tanto la moda agota las tendencias? La moda como moda de vestido o como uso o como de seguir imitando algún estilo, alguna forma. Sí, ajá, exacto. ya. Más bien como imitación. Bueno, es que eso, mira, eso se da también, sí, pero ahí es donde entra la comercialización del arte. Sí, ahí está. El arte, para que sea considerado arte, tiene que ser que te diga algo y que te llegue, ¿no? Que tenga algo que te modifique y que te forme, que cambie tu manera de ver ese objeto en ese momento, ¿no? Y cuando se hacen las cosas por repetición y por imitar a otros y como moda,
tú mismo te das cuenta que es algo comercial, que no te está llegando, no te está tocando ninguna fibra. Ahora, todo eso te digo también tiene sus bemoles, porque el arte conceptual ya prescinde totalmente del objeto, lo cual es muy interesante también, ¿no? Sí, se aborda solo la idea, lo que platicábamos previo a la realización del guión. En estos minutos estábamos debatiendo precisamente cuáles eran los criterios, ¿no? Y quiénes, digo, es algo inagotable, creemos, que el concepto de definir qué es arte, qué no es arte, porque yo decía, bueno, ¿y quién decide a final de cuentas si se monta una pieza en un museo o en algún espacio considerado con ese discurso, ¿no?, para mostrarse al público, considerado que es arte? Y esto que mencionas, bueno, a mí me sigue como causando cosquillita, pues precisamente, a final de cuentas, ¿quién podríamos decir que toma la palabra final? Tú como desde tu postura como curadora, como experta en el análisis de la obra, para ti, a lo mejor, no sé, podrías explicarnos qué sería para ti el decir, sí, es una obra genuina, está proponiendo algo nuevo, como tú mencionas, ha roto con estos paradigmas, con estilos que valdría la pena que la gente viera. ¿Qué nos podrías decir? Mira, el museo tiene sí como función pues presentar cosas que realmente tengan ya un peso específico, que ya sean artistas que tienen una cierta trayectoria y que tienen ya pues ya han pasado por ese juicio de la crítica. Ahora, depende de museos. Hay también especialidad en los museos y hay museos que tienen salas como galerías o salas de exposiciones temporales en donde se puede experimentar. Pero ya cuando, en el caso de museos que tienen acervo, lo que pasa al acervo tiene que ser ya algo que está, digamos, sujeto a haber pasado por el peso de esa crítica de esa gente especializada. ¿Quién es la gente especializada? Pues la que se dedica a ver obra, la que tiene la información, la que tiene la educación visual, ¿sí? Para verlo y para aceptarlo. No necesariamente a veces, a lo mejor por una política que se apoya tal o cual pintor, no, sino que son gente que están más allá de la política, sino que están interesados en los aspectos estéticos, ¿no? Entonces, eso es lo que va a validar el que entre o no entre una obra a un museo. Por eso ya de muchos años atrás, pues los museos grandes, importantes del mundo, siempre tienen comités que están para revisar y para avalar si entra o no entra una obra, porque muchos artistas quieren donar, ¿sí? Pero entonces hay por eso un comité en donde se somete a revisión la obra en sí y el currículum del artista y de la obra, para que esa obra pase a ser parte de un acervo, ¿no? En el caso de las galerías, Fernanda, te lo pregunto por lo siguiente. De pronto hay como en filosofía diríamos una falacia, que es la de autoridad, ¿no? La cual, al decir yo, es que Aristóteles lo dijo, pues bueno, es verdad, ¿no? Acá es que yo presenté en una galería en Berlín o en París y a lo mejor esa persona es mi familia, el dueño, ¿no?, de la galería, no sé. ¿Y qué tanto también existe estas dinámicas, digámoslo, un poco deshonestas, en el sentido de que, yo te echo ahí la mano porque no sé si eres bueno o no, pero... Sí, es que mira, yo creo que finalmente lo que va a decir la última palabra es la obra, no el currículum del autor. Claro que el currículum también pesa, pero cuando tú hablas de que expuse en una galería en Chicago, bueno, ¿en cuál? Es que yo expuse en una galería en París, sí, pero ¿en cuál, verdad? Porque hay criterios. Hace rato que me preguntaban, bueno, ¿cuál es el criterio? ¿Quién decide si sí o si no? Es como si tú sometes a una persona a un análisis clínico, ¿quién va a decidir? Por los expertos en eso, ¿no? Entonces, igual acá hay galerías que, bueno, dan oportunidad a todos, hay galerías que tienen una
un interés muy comercial, que su interés es vender cosas que sean muy fáciles, que agraden al público. Hay galerías que se especializan en personas que están proponiendo nuevas cosas, otras de artistas ya muy consolidados. Entonces, cada galería también tiene su propio prestigio y va a depender del prestigio de esa galería, lo que le va a dar el prestigio también a ese artista, porque si es muy fácil decir, bueno, es que yo expuse en Los Ángeles, pues sí, pero a lo mejor en la casa de mi abuelita. Entonces, hay que... y finalmente, como te digo, lo que te va a hablar es la obra, es ver la obra y tú decidir sobre la calidad de todo el conjunto de obras de ese artista o de esa pieza que quiere poner, ¿verdad? Porque ahorita que mencionabas este elemento base que creo que poca gente identifica, o digamos la gente común que asistimos a un museo, pues de repente les decía yo a mis compañeros, ¿no? La gente se presenta entre un cuadro o una propuesta y dice, ay, es que no le entiendo el arte, prefieren mejor irse, ¿no? Porque en teoría este acercamiento al arte se les dificulta. Y mencionaste algo que dije, oh, es cierto, efectivamente, el arte tiene que mover al espectador, dejarle algo. Pero a partir de esto, ¿cómo podríamos identificar que una propuesta vanguardista es auténtica? De la que podemos decir, pues, ¿no? Pues es que, mira, el arte y los artistas pues experimentan, y la cuestión de autenticidad, que sea auténtico o no, digo, hay obras buenas que te mueven y obras malas que son muy comerciales. Y desde luego no la misma obra le va a producir el mismo efecto a toda la gente, ¿no? Por eso sí hay que a veces detenerse ante una obra, verla con cuidado, sentirla, y eso si esa obra te está jalando, te está haciendo algo, pues eso ya en sí es una comunicación de que tuvo el artista contigo, y eso ya en sí es un valor, y esos artistas pues son a veces los consentidos, ¿verdad?, del público. Ahora, no todo el mundo los entiende, porque no hay que entender el arte, hay que sentirlo. Para empezar, ¿no? O sea, y ahorita te voy a hacer una pregunta que siempre, al menos cuando estoy estudiando también en el Cabaña, era el sentarse en mesa de debate. ¿Qué pesa más, el autor o la obra? O sea, aquí, ¿qué pesaría? ¿La trayectoria, el reconocimiento de la cantidad de exposiciones, o la obra que presenta ya el... Y habría que agregar a lo mejor la explicación que dan sobre la obra, ¿no? También, que luego ya ahora es más interesante escuchar lo que dicen sobre lo que realmente, lo que explican sobre lo que han hecho, que en sí la obra. Sí, es que mira, yo creo que hay artistas buenos con obras malas y artistas malos con obras buenas. Entonces, finalmente es una combinación de las dos cosas, porque como bien dices, puedes estar ante un artista que tiene un gran currículum, que tiene una larga trayectoria, que ha propuesto cosas muy interesantes y que te puede aportar más lo que te está diciendo que a lo mejor esa obra reciente que te está enseñando, ¿sí? Entonces, pues es como la personalidad también de cualquier gente, ¿no? Eres un todo, ¿verdad? Y va a depender también de qué partes de la personalidad abordes, en donde te puede dar más o menos riqueza, ¿no? En la comunicación. Así lo mismo yo creo que con un autor y con una obra, pues como que hay un balance, pero sí te insisto, hay autores muy buenos con obras muy malas. Pues como todos, ¿verdad? Todos hacemos cosas más o menos bien y otras pésimas, ¿no? Entonces, sí, así es. Ya amaneces de malas, ¿no? Exacto. Y jodes algo y ya lo arreglas. Exacto. Bueno, pues con esto nos vamos a quedar. Vamos a ir a una breve pausa con el cambio de expresión univa. Seguimos en el Museo Raúl Anguiano.
estamos de regreso en Institución Univa. El día de hoy, o en esta ocasión, estamos entrevistando a María Fernanda Matos Moctezuma, directora aquí de Mura. Y bueno, pues ya nos ha venido platicando algunos aspectos sobre su carrera, su trayectoria, lo azaroso y no azaroso que puede ser a veces la vida, ¿no? Y las decisiones también, malas y buenas que tomamos, ¿no? Es como nos traen de aquí para allá. Y bueno, María Fernanda, siguiendo con el cauce de las preguntas y el sentido que hemos esbozado de alguna manera, ¿qué ha hecho la sociedad, que la sociedad contemporánea se haya ido cargando o deslizando, como dice aquí la pregunta, más hacia esa civilización del espectáculo, como lo mencionaba Mario Vargas Llosa? Sí, yo creo que sí hemos entrado muy fuertemente a esa cultura del espectáculo, a eso que nos llama la atención, que tiene mucho colorido, muchas luces, mucho movimiento. Mira, lo vemos inclusive en los museos, ¿no? Cada día la gente le gusta más ver cosas que se mueven, que se interactúan, que hay esta como interés, ¿no?, por interactuar. Y ahí está también la parte de no convertir precisamente el arte en una cultura del espectáculo. Sí, la cultura del espectáculo está bien, no tienen ninguna objeción, sí, pero yo creo que el manejar el arte como un espectáculo, pues también desvirtúa, ¿no? También quita esa conexión espiritual que hay que tener con el arte, esa conexión con la obra, y se pierde entre toda esta parafernalia de luces, lentejuelas, cosas, pienso yo que tan artificiosas, ¿no?, que son creadas por la tecnología y que de alguna manera, si no están tomadas integralmente como parte de esa parte artística, pues yo pienso que sí desvirtúan. Y en relación con esto, ¿qué papel jugarían entonces los museos dentro de la sociedad? ¿Cuál sería su función? ¿Y a qué se están enfrentando actualmente? Bueno, mira, la función del museo desde luego es, por un lado, preservar, conservar obras, pero también tenemos una función muy importante que es la de educar visualmente al público, ¿sí?, la de informar, la que sean puntos también de encuentro y que ayuden de alguna manera a interesar a la gente por el arte y por la cultura, ¿sí?, por conocer el presente y por conocer el pasado. Yo creo que es importante también conocer quiénes somos, cuál es la historia que tenemos atrás en materia de arte, tanto en el país como internacionalmente, también dentro de las culturas occidentales. También lo oriental lo tenemos un poco más lejano, ¿verdad? No conocemos tanto de esto, pero yo creo que todo lo que nos dé información y nos enriquezca el conocimiento nos va a ayudar a disfrutar más, a meterse más dentro de la cultura y de disfrutar más esos momentos de encuentro con las obras de arte. Acabas de decir algo que me parece muy interesante, y luego yo cuando era pequeño me daba cuenta que en la escuela que los escritores o la cultura, digamos la música culta, etcétera, era como para gente que soportaba el castigo, ¿no? Para masoquistas, ¿no? Un poco, sí, era algo enfadoso, duro y a lo mejor, ¿cómo decirlo?, espinoso, que nos terminaba por alejar. Y luego después se volvió como un baluarte de un grupo, de un solo sector que de alguna manera poseía esto y le daba un valor, una importancia sobre la media, sobre los demás. Y ahorita que te escucho, y que además yo ya crecí y que dije, no saben qué, váyanse al diablo con todas estas ideas, en realidad en la cultura genera un placer también, ¿no? A veces doloroso, ¿no? Pero así hay placeres en la vida, ¿no? Claro. Dolorosos. Sí. Y que ahorita que lo mencionas, creo que es importante que las personas en general
se den cuenta que pueden expandir su gama, yo le llamaría así, de placeres, ¿no? E ir a un museo puede ser otro placer que no conocían y además, como bien dices, ajustar sus sentidos para poder estar frente a la obra y de alguna manera poderla apreciar de un modo distinto. Entonces creo que también esa función es importante, es como un poco seducir, ¿no? Vengan que por acá hay más placer, ¿no? También, no crean que todo está en el celular, acá también tenemos un poquito. Sí, que no es ese mundo apartado, sofisticado, que se entra como una especie de templo. Pienso que la cultura contemporánea, y ya de varios años atrás, ha ido justamente desmitificando ese concepto de la cultura como algo muy elevado, de grupos especializados. Y la misma creación artística pues también se ha democratizado, ¿no? Antes el artista tenía que tener una técnica y pasar por una serie de pruebas, etcétera, y eso se ha ido aboliendo, ¿no? Con todos los conceptos del arte minimalista, del arte conceptual, han ido cambiando las tendencias, pero el hecho es que la gente tiende más a vivir el arte como algo más cotidiano, ¿sí? Y creo que los museos todavía tenemos una misión que cumplir en ese sentido, de desmitificar, de no imponer como miedo, ¿verdad?, de entrar a un lugar, porque como bien decías hace un rato, qué aburrida es la cultura. Y es que a veces hay gente que nos hacen aburridísima la cultura, sí, y nos tiran unos choros. Sí, no, entonces, casi entra de rodillas al museo, ¿no? Y cosas así. Entonces, creo que es algo que se puede disfrutar y que se puede compartir con la familia, con los amigos, y creo que los museos tenemos en eso una responsabilidad interesante, ¿no? Y ahí sí tenemos a veces que acudir a ciertos medios publicitarios para atraer a la gente al museo. Sí, ahora habría que hacerlos pensar que los museos son como un huevito Kinder y que hay que abrirlo y que estaba rico, ¿no? Y además hay un juguete que no sabes qué te va a traer y qué te va a generar, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, oye, María Fernanda, y ahora sí vamos a hablar un poquito de tu trabajo, tu labor y tu quehacer aquí en el Museo Raúl Anguiano. ¿Cuáles son las actividades de este museo y qué podemos encontrar en el muro? Ahora sí que aventa la publicidad, pero ya, ahora sí como una ráfaga, ¿no? Digamos. Bueno, mira, ahorita precisamente tenemos dos exposiciones de primer nivel. Sí, una es la de Antonio Ramírez, que es un pintor de excelencia, es un pintor de una larguísima trayectoria, reconocido nacionalmente, y que es una gente que siempre aporta en su obra mural y en su obra de caballete una gran fuerza y una gran vivencia social. Sí, eso lo pueden encontrar en la planta baja, en donde es una exposición que reúne obras pues más o menos desde los años 2000 hasta el año pasado, y cómo vamos a sentir que en esa obra hay una congruencia que pareciera que todo lo hubiera hecho al mismo tiempo. Si hay una congruencia de expresión, de pensamiento, de intereses, y donde también siempre va a mezclar esa parte de la violencia y el amor, ¿no? Es una expresión muy interesante que revela mucho la personalidad del autor. Y por otro lado tenemos la exposición de Rayuela y 90 revelaciones, que es de un artista joven, de Sergio Arad, en donde es una intervención que él hace directamente sobre las páginas de la novela Rayuela, y es muy interesante porque bloquea partes, o sea, reúne ahí lo que es las artes plásticas con el diseño, con la literatura, porque él mismo es un poeta, ¿no? Al ir tapando palabras y dejando salir otras, va creando poemas y va diseñando esas hojas. Y es interesante cómo va escogiendo de todas esas páginas las alusiones al arte, ¿no? A la música, al cine, a la pintura, a la literatura. Entonces es una exposición que también entra dentro de este contexto de Guadalajara, ciudad mundial del libro, capital mundial del libro. Pero en general el museo maneja arte moderno y contemporáneo. Se inicia justamente como un centro de arte moderno hace muchos años, en 1970 se instituye,
con obras de arte abstracto, ¿sí? Encabezadas por Miguel Aldana Mijares, y después con los años va a cambiar esto y se va a llamar Museo Raúl Anguiano. Entonces tenemos una colección de piezas de Raúl Anguiano, sobre todo piezas gráficas de Raúl Anguiano, que ya hemos hecho varias exposiciones con esas piezas y a las cuales dedicaremos más adelante una sala temporal para que siempre esté piezas de Anguiano. Y bueno, pues la política que yo he seguido es darle preferencia a los autores de Jalisco y en una diversidad de enfoques, ¿sí? Lo mismo, tuvimos aquí justamente por el mes de la mujer, en donde se llamó Todas las Voces, a una sola voz le puse, en donde invité a una serie de pintoras y de artistas conceptuales, mujeres, en donde hubo de todo, hubo las figurativas, las abstractas, las conceptuales, etcétera, las que acuden a nuevos materiales. Entonces, este es un espacio abierto al arte contemporáneo y el arte contemporáneo abarca muchas cosas, ¿no? Entonces, aparte de la colección que tenemos, es darle foro especialmente a los artistas que trabajan en Jalisco. Nos mencionaba María Fernanda también algo que yo no había considerado de los museos, que tienen espacios muy específicos para actividades obviamente muy concretas, ¿no? Por ejemplo, tienen las galerías a lo mejor para artistas emergentes, tienen las salas que son, por ejemplo, se instala de Raúl Anguiano, que son espacios como temporales, que tienen, no sé, a lo mejor de un año o meses, y hay las nuevas exposiciones que se traen, ¿no? Incluso me ha tocado ver los artistas internacionales que se traen a precisamente salas como las que estamos en este momento, de hecho grabando. No nos estamos exponiendo, pero también, pero desde aquí es un recinto riquísimo, como mencionaba Miguel hace un momento, ¿no? Donde podemos vivir esta espiritualidad del arte. Aquí tienen actividades o espacios para los niños o para las familias, foros. ¿Qué más actividades hacen? Sí, mira, tenemos actividades, estamos muy enfocados a la formación de públicos y especialmente con los jóvenes, con los niños. Sí, tenemos una serie de talleres que los anunciamos por las vías de las redes sociales, ¿sí? Y esas actividades pues están muy enfocadas a que los niños se interesen por el arte, a que lo practiquen también, porque también hacen una serie de manualidades, también pintan, y es pasar un momento muy agradable, pero muy enfocado a formar ese público del arte, a que los niños desde pequeños se acostumbren a ver el espacio del museo como un espacio propio, sin miedo, que entran a deleitarse con algo, ¿no? Y también tenemos visitas especiales guiadas para grupos, ¿sí? Y además lo complementamos con conferencias, con conciertos. Es un centro cultural prácticamente, el museo cumple todas esas funciones y vamos a entrar pronto en una remodelación en que ya necesitamos arreglar muchas cosas, entonces les avisaremos con tiempo porque vamos a tener algunas salas cerradas, pero creo que esto va a ser en beneficio del espacio y que ya el año entrante vamos a tener una plenitud de actividades nuevamente. Entonces, ¿los horarios ahorita nada más los podemos encontrar en su página? Las encuentran en la página web del museo. No me pregunten cuál es, porque nunca me acuerdo. No te preocupes, la gente se está enterada. Porque le pongan Museo Raúl Anguiano. Como que pongan Museo Raúl Anguiano, cultura de la ciudad, creo que se llama, algo así. Pero en todas las redes sociales estamos, estamos en Facebook, en Twitter, en todo andamos. María Fernanda, una cosa más. Ahorita que estabas hablando es que me acuerdo de un chiste local entre psicólogos, el hecho de que ir al psicólogo es romper con el paradigma de que estoy loco y por eso no voy al psicólogo. Entonces romper con eso también que decía Miguel, no es un espacio dedicado solo para determinados grupos o élites o pensadores el museo, que se atrevan a venir a conocer y a encontrarse incluso hasta ellos mismos, ¿no? Pudiera ofrecerlo dentro del área del arte. Sí. Oye, y luego, Fernanda, que no son hipócritas, aquí se la pasan en Chapultepec, aquí ahí echando la copa, ¿no? Que
Que tal vez se vengan para que acá. precopien aquí, o por lo menos se vayan, ¿cómo dice? Entonando. Sí, calentando los ánimos, aquí viendo buenas pinturas y ahora sí que teniendo una tarde-noche artística, ¿no? Viviéndola de una manera artística. Sí, ¿no? verdad, muy bien. Pues sí, de hecho tenemos algunos grupos que atendemos en la noche, como este grupo de los ciclistas, que es muy numeroso, vienen ya tarde porque hacen sus recorridos en el centro y vienen en bicicleta todos y vienen. Les avientas desodorante así a todos de que lleguen, ¿no? Se van a quejar los ciclistas. Yo también ando en bici, yo también. Sí, verdad, estaría muy bien. Yo por eso digo, yo sé lo que huele uno. No, man. Oye, pues un gusto, María Fernanda, de conocerte. No, hombre, al Un gustazo contrario. que nos hayan abierto las puertas de aquí del museo y bueno, pues creo que nos vamos muy contentos de haberte escuchado y habernos aclarado pues estas inquietudes. La verdad es que siempre buscamos de manera muy egoísta primero aclarar nuestras dudas sobre los temas y luego ya que la gente las aclare si quiere. No, pero pareciera que siempre es como cuando regalas algo que más bien piensas... Oye, y si no se las aclaramos, ya les hicimos más bolas, ¿no? Por lo menos que su confusión sea algo valga la que pena. ganen algo en la vida, ¿no? Tenemos más confusión, no solamente más deudas, Fernanda, oye, todo el mundo habla de eso, de la confusión, casi nadie, ¿no? Pues bienvenidos al museo, cuantas veces gusten, invitamos a todos que vengan al museo a ver las exposiciones, a disfrutar también de los talleres que ofrecemos, de las conferencias, de los conciertos, de todo lo que tenemos a disposición. Muchas gracias. Se vean esos horarios, y bueno, se los podían encontrar. Sí, pues ya como dijo, está en la página y dije, ahí lo vamos a encontrar porque sí recuerdo que veníamos a foros, veníamos a talleres cuando estaba también estudiando la carrera de foto, nos traía aquí a ver varias exposiciones. María Fernanda, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por brindarnos este maravilloso espacio donde estamos realizando en este momento la entrevista. Por allá nos han apoyado mucho. Saluditos. Muchísimas gracias. ¿Por qué algo más que quieres agregar? Pues agradecer a la Universidad del Valle de Majac también que nos prestan los fierros para venir, ¿no? Y todo lo que necesitamos. A Alejandra Reyes, que pues, es la productora, también anda ahí por todos lados viendo que todo salga lo mejor posible, ¿no? Y un agradecimiento de nuevo a Vidal también, que fue el enlace con la directora María Fernanda, un saludo, un agradecimiento también. Y pues bueno, un agradecimiento a todos los que nos siguen en redes sociales. Ahora. Sí, en Ágora, Univa, a todos los que se meten a Spotify o a Apple y checan ahí los podcasts y los contenidos, que ahora te vamos a invitar a María Fernanda que vea pues los contenidos de Ágora para que ahí nos diga después qué le parece. Y si quiere escribir, aquí está públicamente invitada, si quiere escribir una columna de opinión, ahora sí que... No, muchas gracias. No hay mentira, muchas gracias. Al contrario a ustedes, gracias. Que nos ayudaron y pues ya nos despedimos. Así es, Miguel. Esto fue una edición más de Expresión Univa, un acento en la cultura. Los esperamos y nos escuchamos en la próxima.